Hey, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a este canal. Soy Chris y hoy le vamos a hacer la review a este objetivo de aquí, el Sigma 70-200 2.8. El objetivo que todos hemos estado esperando que Sigma sacase, ya lo tenemos en este canal y lo hemos estado utilizando durante los últimos 2 meses. Y les voy a enseñar todos los trabajos que hemos hecho con este objetivo y la calidad que se puede conseguir con él. Así que nada, si quieres ver todos los resultados que se pueden conseguir con este lente, quédate en este canal y vamos a ello. Ah, y por cierto, antes de que se me olvide, tengo que decir que llevaba 16 minutos grabando la review de este vídeo y la cámara no estaba grabando, así que olé, vamos de nuevo a ello. Y bien, después de este pequeño detalle, voy a hablar sobre el diseño del objetivo, donde empezamos siempre. Y la verdad es que el objetivo es muy bonito. A todos nos hubiese encantado que el objetivo fuera blanco, pero no es así. Pero no por eso va a ser un objetivo malo. Pero lamentablemente voy a empezar por algo bastante negativo de este objetivo y que todos los usuarios que han tenido este objetivo se han quejado. Y es de su parasol y de su zoom en la parte frontal. Personalmente me parece espantoso esta configuración. Y ya lo sé que voy a empezar hablando mal de este objetivo con una marca que personalmente me encanta, pero es que es así. Tiene un mal diseño en la parte frontal, porque el parasol abarca un poquito más de la goma del zoom. Entonces, si tenemos esta pieza de aquí abajo en la parte inferior y tenemos el parasol puesto, incomoda bastante y no es tan fluido hacer el zoom. Entonces esto tú cuando estás trabajando no te das cuenta y chocas y agarras el parasol en vez de la goma. Sí, me ha llegado a pasar. Entonces, personalmente, lo que yo les recomiendo es quitar el parasol. Ya sé que en muchas situaciones no vamos a poder quitarlo por las circunstancias en las que estamos trabajando, pero sinceramente estorba más de lo que ayuda. Y otra desventaja que tiene este parasol es que no va enganchado ni con botón como absolutamente todos los lentes de Sigma, sino que viene roscado con esta especie de agarre que la verdad es que también me parece espantoso a más no poder. Y ya lo sé, voy a seguir hablando un poco mal del objetivo, y es que mucha gente se ha quejado de que el zoom esté aquí adelante, y sinceramente no me parece un problema en lo absoluto. La verdad es que yo he estado trabajando con este objetivo y no he tenido ningún problema al tener este zoom en la parte de adelante. Te acostumbras relativamente rápido. El único detalle es que la pieza que tenemos aquí abajo sí que estorba un poco, entonces sí que le recomendaría usarla arriba, entonces para que no tengamos ese problema. Claramente si no lo estamos utilizando en un trípode. Y sí, ahora vamos a hablar las maravillas que tiene este objetivo, porque sé que quieres que la diga. Y es que es verdad, es un objetivo totalmente increíble y que nos va a dar una calidad excelente, tanto por sus cristales como por el precio. Vamos, ¿dónde vas a encontrar un 70-200 con tanta calidad y con ese precio imbatible? Pero bueno, vamos a seguir hablando del diseño del objetivo. Y es que tenemos 3 botones totalmente configurables, bastante suaves a mi parecer y que podrían pasar bastante desapercibido, que podemos configurar en cámara. Y básicamente solo configuraremos un botón y todos los botones lo usaremos para exactamente lo mismo. ¿Por qué tenemos 3 botones? Se los voy a explicar muy fácilmente. Si tenemos el objetivo así, tocaríamos este. Si pasamos el objetivo a vertical, tocaríamos este. Y también si utilizamos el objetivo de esta manera. No sé en qué momento lo utilizaríamos, por si vamos a hacer fotos así. Pero bueno, que sepan que estos 3 botones son exactamente el mismo. Por aquí tenemos el logotipo de la serie Sport. Y lo sé, mucha gente se pensará que no es un objetivo art y que tiene mala calidad, y no, esto significa que es un objetivo destinado a los deportes, y gracias a esto va a hacer que el enfoque sea muy rápido. Y ya les digo yo que tiene la misma calidad que la serie art y muchas veces mucho más. Seguimos bajando por el objetivo y aquí tenemos el anillo de enfoque, que la verdad es bastante suave. Y por ejemplo, si tenemos el enfoque automático activado,
podemos hacer ligeras correcciones, aún así teniendo el enfoque automático activado. No tenemos que pasarlo a enfoque manual para poder controlar este sistema. Evidentemente esto se puede desactivar en cámara, pero que lo tengan en cuenta. Y bajando un poquito más tenemos el anillo de diafragma. Y es que este anillo ya lo tenemos por defecto en absolutamente todos los objetivos. Y claramente con este anillo de diafragma nos viene el clic de bloqueo para dejarlo bloqueado en la letra A por si lo queremos configurar desde la cámara, que es básicamente el 100% cuando utilizo este tipo de objetivos. Y claramente no puede faltar el switch para activar el clic o desactivarlo. Claramente, como todos sabemos, esto es para cambiar el diafragma para cuando grabamos vídeo, para hacerlo lo más fluido y suave posible. Claramente el diafragma de este objetivo va desde f2.8 hasta f22 y la verdad es que es muy buen rango. Y como en todas las reviews, tengo que decir las hojas que tiene este diafragma, y tiene un total de 11 para que nuestro bokeh y desenfoque sea bastante circular, y es muy bonito a mi parecer. Por cierto, antes de continuar, recuerda suscribirte, darle like y comentar qué te parece este objetivo, porque esto, quieras o no, lleva mucho tiempo y esto me ayudaría muchísimo más a seguir creciendo y a seguir trayéndote contenido. Así que vamos a continuar con este objetivo. Y bueno, vamos a continuar con los switches de esta cámara. El primero es el autoenfoque manual o el autoenfoque automático. Un poco más abajo tenemos el limitador de enfoque, que esto limitaríamos el rango que enfoca nuestro objetivo. Tendríamos tres modos. Tendríamos el full, que enfoca en todo el rango del objetivo, que sería desde los 60 centímetros en 70 milímetros. Y en 200 milímetros empezaría desde los 100 milímetros hasta el infinito. Luego tendríamos el siguiente limitador, que sería a partir de los 3 metros hasta el infinito. Y por último tendríamos el último switch, que este nos enfocaría desde el enfoque mínimo hasta los 3 metros. Como les dije antes, a los 70 milímetros la distancia mínima de enfoque son 60 centímetros. Y en 200 milímetros la distancia mínima de enfoque son 100 centímetros. Entonces, en este switch entendemos que en 200 milímetros enfocaría desde los 100 centímetros hasta los 3 metros. Si sabemos que nuestro sujeto a enfocar está a menos de 3 metros, podremos activar esto y que no haga todo el rango de enfoque. Y evidentemente, si sabemos que nuestro sujeto va a estar a más de 3 metros, activaremos el limitador de 3 metros a infinito. Así el objetivo va a ser todavía más rápido en enfocar. Así que bien, vamos con el siguiente switch. Y aquí tenemos la estabilización del objetivo. Tendremos tres modos: apagado, modo 1 y modo 2. ¿Qué significan estos modos? En el modo 1 básicamente tendremos una estabilización común y corriente, como la que tienes en tu 70-200 con estabilización normal. Y en el modo 2 básicamente lo que nos haría es estabilizar aún mejor el movimiento horizontal, ya sea tengamos el objetivo en vertical o en horizontal. Añadiendo a esto también nos estabilizaría bastante bien los movimientos diagonales, porque son muy comunes en este tipo de movimientos. Así que ya saben, si vamos a seguir a un personaje, un coche, un jugador de fútbol, activaremos la opción 2 porque sabemos que estos sujetos se van a mover de manera horizontal. Y claro, hablando de la estabilización, está en su segunda versión y nos va a estabilizar hasta 7,5 pasos en 70 milímetros y 5,5 pasos en 200 milímetros. Todo esto claramente en full frame. Y por último tenemos el switch de custom. Básicamente lo tendremos en tres posiciones: apagado, C1 y C2. ¿Y para qué funciona este botón custom? Ni yo lo sé, pero se los voy a explicar ahora mismo. Básicamente, según tengo entendido, es para cambiar las funciones de estos botones. Entonces podríamos configurar el C1 para, por ejemplo, ponerlo en APS-C. Y si lo cambiamos al C2, podríamos utilizarlo para retención de enfoque. Pero ya les digo, yo nunca lo he utilizado y esto es lo que nos dice Sigma para lo que funciona. Os tenéis que fiar de mí y punto, ya está. Vale, continuando por el diseño de este objetivo, algo que me parece muy interesante de este objetivo y que ningún otro objetivo tiene o que yo lo haya visto,
es que tenemos la mítica rosca para cambiar de vertical a horizontal, pero lo que me gusta aquí es que tiene un pequeño clic o un pequeño soporte por si lo queremos pasar de vertical a horizontal. Entonces no tenemos que estar milimétricamente viendo si lo tenemos correctamente alineado. No, básicamente giramos con confianza y él mismo va a parar en las diferentes líneas que tiene el objetivo. Y esto me parece espectacular. Yo no entiendo cómo todos los objetivos no tienen esta función. Algo que me gusta mucho de aquí también es que el pie es compatible con el arca Swiss. ¿Esto qué significa? Que lo vamos a poder poner directamente con los trípodes compatibles de esta montura. Claramente también tenemos una rosca de 3/4 y la desventaja de este pie es que para sacarlo tenemos que desatornillarlo. No es como otros objetivos que hemos visto, como por ejemplo el de Sony, que simplemente desenroscamos aquí manualmente y lo podemos sacar de manera fácil. Aquí no, aquí tienes que tener una llave Allen para poder sacarlo. Y ya por último estamos abajo del todo, y es que este objetivo lo conseguimos en montura L y E de Sony. Claramente, como podemos ver aquí, este es de montura E y tiene un peso de 1335 gramos. Vamos, pesa más de 1 kilo. Y sus dimensiones en la versión de Sony son de 90,6 por 207 milímetros. Vamos, es un objetivo largo. La montura está construida en magnesio para tener mayor robustez, y lo bueno es que en la versión L de Sigma podemos usar teleconvertidores de 1,4 y 2x. Esto es bastante interesante. Lo que sí desconozco es que si los teleconvertidores que tenemos en Sony son compatibles aquí. Eso no sabría decírtelo de ninguna manera, porque es que no tengo los teleconvertidores. Así que bien, ya hemos visto todo el diseño y todas las funcionalidades de este objetivo. Vamos con la calidad de los cristales. Y es que tenemos una rosca de 77 milímetros, un poco más pequeña que los 82-86 que estamos acostumbrados. Pero lo bueno es que si no quieres utilizar ningún filtro, este cristal de enfrente es un cristal nanoporoso y es un repelente a agua y aceites. Y claramente reduce bastante los flares a contraluz y la aberración cromática que todos hemos sufrido. Así que es un objetivo que tiene mucha calidad. El objetivo está dividido en 20 elementos en 15 grupos. Como dije antes, es 2.8 a f22 y el número de palas son 11. Para un desenfoque más circular. Como también dije, es resistente al polvo y al agua, y el mecanismo de zoom es interno, que esto está muy bien por si estamos en esta posición, que cuando hagamos zoom no se nos desestabilice todo el objetivo, por si lo tenemos por ejemplo en un monopié o en un gimbal. Esto está bastante bien. Así que bueno, dime tú qué te ha parecido este objetivo, porque a mí sinceramente me parece muy interesante. Y si quieres una comparativa directísima con el Sony 70-200 G Master versión 2, déjamela acá abajo en los comentarios, y si veo que hay mucho apoyo y mucho interés, la voy a hacer y los voy a poner a prueba al máximo. Recuerda que en este canal tenemos miles de reviews, y hace poco le he hecho la review a este objetivo de Sigma, el 28-105 2.8, y si quieres ver más reviews como esta, suscríbete al canal. O si quieres ver reviews de Sony, de Sigma, de Tamron, de accesorios, de luces, entra al canal y vas a ver miles de ellas y miles más que van a venir. Ya somos 1400 suscriptores, así que dime en qué número de suscriptores estamos a día de hoy. Gracias familia por ver este vídeo, recuerda que soy Chris, un saludo y hasta la próxima, ¡chao! Vale, y antes de que se me olvide, siempre tengo una queja con Sigma, y me pasa en todos los objetivos. En el 35mm 1.2, en el 28-105, en el 70-200 y seguramente en otros objetivos que no tengo a mano. Es que los maletines son enormes, Sigma, por favor. Entiendo que es un objetivo grande, pero es que esto es inviable llevarlo en la mochila. O sea, quiero decir, abarca el triple, o sea, entran 3 lentes aquí, por favor. Yo no entiendo esto, que Sigma, la verdad es que los maletines son increíbles, pero es que yo no puedo. Estos maletines no los uso nunca, los tengo en casa guardados todos, uno dentro de otros.